Señores, bienvenidos a Voces Sostenibles. Hoy tenemos una entrevista diferente. Hoy entrevistaremos a los organizadores de Expo Sostenible, donde nos contarán sus experiencias para armar este evento que marcó un hito en la cultura dominicana, posicionándose como el primer evento de sostenibilidad realizado a este nivel. ¿Cómo surge la idea, Samuel? Bueno, mire, yo te voy a ser sincero. Aquí en el panel está la persona que se inventó la idea o que se ideó que lo hicieron. No sé, que le paso la palabra al señor Francisco Valdés. Señor Francisco, cuéntame de dónde nace esta idea, cómo se te ocurre un evento tan interesante. Bueno, primero, gracias Samuel por esa. Soy yo el único que estoy aquí, tercera distinción. Yo me voy a traer versión Codes también, entonces. No, espérate, o sea, déjame agradecerte porque tú me pagas esa distinción, ¿no? Yo tengo que darte la gracia. Entonces, mira, la idea de hacer el evento fue algo muy personal, para serte sincero. Yo, primero que todo, tengo una empresa de montaje de eventos corporativos y a raíz de eso, pues un día estoy de camino al negocio y veo una persona en su carro delante de mí, yo manejando, que tira una basura al piso. Y eso a mí, cada vez que yo veo eso, a mí me molesta, porque eso no es correcto, tú sabes. O sea, tú estás, en vez de tú agarrar y ver un zafacón cercano, no te cuesta nada, tú paras tu momentico y tirarla, tú agarras y tiras y contamina la ciudad, ¿no? Y eso es responsabilidad social individual. Entonces, nada, yo veo eso y me molesto, digo un par de cosas en el carro, ¿no? La que me voy a reservar. Y cuando llego a mi oficina veo que todo el desperdicio que nosotros generamos como fábrica publicitaria, como empresa de montaje de eventos, no lo teníamos, no estábamos haciendo una labor apropiada organizándola. Entonces yo dije, bueno, al final yo me critico al otro, pero soy también parte como empresario, como empresa del problema, de la problemática que hay. Entonces, como empresa organizadora de ferias y congresos, me surge inmediatamente la idea de hacer una actividad de responsabilidad social. En ese momento no era Expo Sostenible, sino simplemente una actividad que deja un valor, más que un aspecto comercial, ¿no? Ahí decido, ya buscando varias ideas, me entra la idea del aspecto de sostenibilidad que aplica para todo, porque a veces la gente cree que es solamente medio ambiente. Y la sostenibilidad es todo, cómo nosotros podemos permanecer a través del tiempo con nuestro negocio, cómo podemos tener una mejor sociedad, un mejor país para nuestra familia. Y con esa idea ya un poco más aterrizada, decido llamar a Percio, a Persito Maldonado Zuli, y le comento de la idea, le digo, Percio, ¿qué tú crees de esta iniciativa y con quién tú crees que yo puedo materializarla? Y él inmediatamente me dice, mira, esto me parece genial, una idea innovadora, vamos nosotros a reunirnos y vamos a ver cómo la materializamos juntos. Y así luego entonces me reúno con Percio, luego ahí nos reunimos ya en el CODES, donde yo también pertenezco, y pues entonces juntos comenzamos a ver la posibilidad de elaborar este proyecto. Entonces, ya ayer el día de la reunión, Samuel estaba presente. ¿Cómo fue para ti recibir esa idea de parte de Francisco? ¿Y qué fue lo primero que te llegó a la mente? Bueno, lo primero que me llegó a la mente es que nosotros no tenemos recursos. Porque nosotros acabamos de salir de uno de nuestros más grandes proyectos exitosos, que fueron los debates en el año 2024, que superamos los 30 debates. Y el estrés que eso generó en la fase de preparación y en la fase de ejecución fue bastante. Por lo tanto, cuando Percio y Francisco plantean la realización de una feria de esa magnitud, yo lo que dije, estos muchachos se están poniendo creativos y puede generarnos un problema. Aunque en la reunión yo me participé, escuché, tomé nota. Cuando Francisco se fue, yo le dije a Percio, mi hermano, dígame. Y él dice que confía que tú verás, que todavía falta tiempo. Y yo, bueno, mira, O sea que se puede decir que tú estabas escéptico. 150%. Okay. Yo llamo a Peter. ¿Peter estaba presente en la Peter no estaba presente. No. Y yo llamo a Peter y yo digo, Peter, oye, nosotros tenemos internamente a nuestro querido tesorero, le llamamos el organismo. Yo, mira, el organismo se está poniendo creativo. Habla con él, porque acabamos de salir de los debates y no quisiera yo
sentirme que no vamos a tener recursos para poder hacer más nada durante el año porque no vamos a dedicar todo el dinero institucional a una feria de sostenibilidad. Ya tú sabes. Y bueno, luego ¿Qué te dijo Peter en esa llamada? yo hablo con el organismo. Él hablaba con él. Y ahí está. Después ya el asunto se hizo. Vamos a entender un poco, Peter, cuando tú hablaste con el organismo sobre la realización de la feria, ¿qué él te dijo? El organismo liquidador. Mira, Percio tiene una palabra muy peculiar. Y es que Percio, cuando te quiere llevar a que tú hagas algo que él quiere o que él necesita, Percio agarra a tu bocetita a persuadir a uno. Percio viene y te dice, mira. Antes de que Percio me dijera, mira, yo le dije, no me diga mira. Yo le dije eso mismo, le digo, mira, nosotros acabamos de salir de los debates, viejo, o sea, yo estoy explotado, yo estoy matado con el tema de los debates, mentalmente yo estaba exhausto. Tú sabes todo lo que vivimos con el tema de los debates, el tema de organización, el tema de llamar a los candidatos, de confirmar que los candidatos fueran, todo ese asunto del programa, de la hora, los horarios, que uno decía que venía, que no venía, que mover de ahora para ahorita, todas esas cosas. Aparte de la cantidad, de lo más importante que son los recursos. Entre los debates y el proyecto del río, Sí. nosotros estábamos básicamente con las arcas un poco disminuidas. Entonces yo le digo, ¿y de dónde va a salir los cuartos de esa vaina? Entonces Percio me dice, tú sabes, y digo, yo no sé nada. Yo quiero saber de dónde vamos a sacar los cuartos para hacer. Porque tú me estás hablando de una feria, pero de una feria ¿cómo? Pues si una cosa chiquita, viejo, pues eso es como, qué sé yo, mediodía en un hotel. Me dice, no. Cuando él me dijo a mí no, entonces yo me enfrié. Todo se me bajó. Digo, diablo, ya tú sabes con lo que este tipo viene, porque Percio a veces Hay que decir que tiene visión. se arriesga de una forma, en este caso, en ese momento, yo la veía desmedida. Porque, de nuevo, ¿con qué que vamos a financiar este proyecto? No tenemos, acabamos de salir de los debates. O sea, en mi cabeza está los debates. Acabamos de salir de los debates y yo no tengo cómo vamos a hacer esto. No, y haciendo un paréntesis, la realidad es que el CODES no es solamente debates. El CODES y específicamente el año 2024 participó en 4 comisiones permanentes en el Consejo Económico y Social, en muchísimas actividades institucionales. O sea, el tiempo era mucho más limitado, los recursos mucho más concentrados en proyectos macro. Y la realidad es que de primera impresión, cuando se habla de medio ambiente y sostenibilidad, nosotros no pensamos que el tema iba a calar como en efecto surgió en el tema de la materialización y operatividad del proyecto. Entonces, ¿ustedes creen que Percio vio la oportunidad y entendió que esto podría tener éxito porque era un hito? Que ninguno estaba... Ellos tuvieron su visión, eso hay que decir. Percio inmediatamente lo identificó, Sí. pero es importante. Y ahí vamos a seguir a la próxima etapa de lo que estamos hablando, ¿no? Que cuando nosotros, valga la redundancia, hablar de los fondos de donde íbamos a proveer, y nosotros dijimos, o sea, tenemos que buscar apoyo de empresas, instituciones, tenemos que salir de esta iniciativa en lugar de nosotros estamos decidiendo creer desde el día 1, ¿no? Y ahí dijimos, bueno, ¿cómo nosotros podemos salir a comercializar esto? Porque esto es una idea esto es una idea, esto no es tangible, esto no se ha hecho nunca, ¿no? ¿Verdad? Y ahí nosotros, gracias a Dios, nuestro Señor, ¿no? La decidimos llamar 100%. a Elizabeth Mena, que fue, vamos a decir que una de las grandes bendiciones que nos dejó el proyecto. Bueno, sí, porque esa es otra cosa. Cuando después que Percio me dice, me medio convence de por lo menos escucharlo. Pero ven, vamos a oír lo que Francisco tiene que en mente, que sí, y organizamos una reunioncita aquí como el periódico, pequeña. Francisco plantea la idea de la expo y yo veía una expo pequeña. O sea, yo veía una cosa de un día, mediodía, qué sé yo. Pero hay el organismo que se pone creativo. Entonces viene y te mete, bueno, pero ¿y qué tú opinas de que?
préstame una hoja, me acuerdo como ahora, préstame una hoja en blanco. Y ese tipo empezó a cambiarle el esquema que tenía Francisco, él lo cambió entero ese día. Y Francisco, ahí yo me acuerdo que Francisco dijo, no, pero espérate, pues es que eso, ¿y cómo vamos a hacer? No, pero ¿qué te pasa? ¿Qué se ve eso? Cuando? O sea, en un día, o en mediodía, una reunión de mediodía, Percio cambió lo que era, un espacio de mediodía, de 4 o 5 horas, lo cambió a una actividad de proporciones internacionales, que es lo que terminó pasando con Expo Sostenible. Entonces, ya después llaman a Elizabeth, porque esa fue otra cosa. Y le dije, ¿y quién va a llevar esta vaina? Porque yo no me voy a meter en esto. O sea, yo ayudo, coopero, qué sé yo, como yo soy. Pero yo no voy a estar encargado de eso. No, y no es eso nada más, es que tú tienes que, mira, porque mira qué pasó con Elizabeth, y Elizabeth ahora le vamos a dar la palabra, ¿no? Elizabeth entendió y es muy sensible con la idea del proyecto. Entonces, por eso fue, inmediatamente nos dimos cuenta que ella se apegó inmediatamente al proyecto de una manera muy emotiva. Y nosotros dijimos, bueno, qué mejor persona que nos acompañe en este proceso de comercialización de alguien que de verdad cree en lo que nosotros estamos haciendo. Y ahí entró Elizabeth en una reunión, y ahora Elizabeth, tú... Elizabeth, cuando te llaman los chicos con esa gran idea de hacer una feria, la primera feria de Expo Sostenibilidad de República Dominicana, ¿cómo tú te sentiste y qué sentimiento te despertó eso? Mira, hay que aclarar algo. Primero no me llamaron a mí. Uy, Sí. ¿quién fue? Llamaron a Gina. Ok. Es para que me decir in-house, Gina, en ese momento. Exacto. Vamos a hacer la historia. En ese momento, Gina sí. Exacto. Gina Escode. Gina Almonte. Llaman a Gina y Gina me llama a mí, que le recomendó nuestro querido también Codes, Alex Roja. Sí, claro. Que Alex también es una pieza muy importante de todo el proyecto. Tanto Alex como Gina entraron. Y cuando me reúno, el proyecto era extremadamente ambicioso. Y hablábamos en ese momento de unos expositores internacionales que van a venir, a ver su momento en el cual van a llegar. Y era más un área ferial, era básicamente una exposición internacional y un área ferial. Ahí empezamos a estructurarlo, a verlo. Tal vez en el momento no se le dedicó tanto tiempo como debimos, porque yo misma estaba involucrada en otro proyecto y era como de arretazo que le caíamos a la expo. Y ahí llamo yo también a otras personas y entra Indira, e Indira tampoco estaba como muy escéptica, muy aceptándolo. Espérate, el mundo de la sostenibilidad es muy complicado, no todo el mundo entra, no estamos en momento. Y ahí empezamos entonces, bueno, vamos a darle la visión. Empezamos a tocar a todos estos expositores internacionales que cuando mandaban los presupuestos... Una locura. Erin Brockovich, señora, hablen de Erin Brockovich. Querían traer a Erin Brockovich, la de la película, la de Julia Roberts. Ya tú sabes por dónde iba eso. No, yo tengo mi sueño de que vamos a traer a Cristiano. Yo entiendo que nosotros tenemos el sueño de traer a Cristiana Figueres, va a lograr en algún momento, rápidamente, pero todo eso se fue, vamos a decir, según fuimos viendo, fuimos poniéndonos Aplatanando. más en el contexto de lo que se podía hacer. Y ahí entonces empezamos a tocar las puertas a las distintas empresas porque había que buscar el dinero. Y yo me sorprendí bastante. Ahí sí yo me sorprendí con la cantidad de empresas que sí tenían planes de sostenibilidad y que sí apoyaban la causa. Bueno, quizá también porque tú le tocaste las puertas. Bueno, eso fue el final, vamos a decir. El mercado estaba esperando este tipo de proyecto y nadie que se podía atrever. Eso tiene un componente. Fue un reto también. O sea, no todo de color de rosa como tú pudieras pensar. Ahora mismo, la verdad es que tenemos que agradecer porque tocamos muchas puertas y ahí vinieron momentos de grandes desilusiones de empresas que nosotros hemos visto todo el tiempo que apuestan a la sostenibilidad y prácticamente no compraron el proyecto, no lo entendían. Y tal vez ahora sí lo van a entender ya que es una realidad, porque también cuando vienen los principios son difíciles, nadie entiende, no lo creen, una feria de sostenibilidad, cómo se come eso. Y de ahí entonces viene toda la idea de hay que cambiarle, hay que darle un giro. Ya no es un tema ferial 100%, sino que hay que darle un tema educacional.
Y es un tema de, vamos entonces a hacer los paneles. Y ahí entonces recuerdo que empezamos a trabajar con los paneles y empezamos a hacer un mapeo de todas las empresas. Y ahí entonces nos sentamos Indira, el grupo, bueno, fuimos a la oficina de Indira, nos pasamos una tarde, Francisco, Indira y el resto del equipo que hoy no puede estar con nosotros, y empezamos a mapear todos los sectores. Y ahí fuimos llamando a los distintos, haciendo los posibles paneles, cuáles eran los temas. Dependiendo de los ejes que se querían, estructuramos paneles. Y empezamos entonces, dijimos, bueno, ya que las empresas están un poco, no estaban tan comprando, convencidas porque también que no es fácil, porque eso fue un momento difícil para las empresas. Estaban ahí muy abocadas a lo que era la reforma fiscal. Sí, para todo el año 2024. Sí. No estamos en esto, estamos en reforma fiscal, no sabemos ni siquiera si vamos a estar abiertos, hay que recortar, muchas recortaron los proyectos de sostenibilidad. Entonces, bueno, vámonos ahora a multilaterales, vámonos a las embajadas y empezamos entonces a ir tocando a todos los stakeholders que les interesa. Vámonos a gobierno, que son los que tienen que hacer su política y que son los reguladores, qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Y prácticamente yo creo que anduvimos el país. Puerta tocamos. no todas. Particularmente tú y yo. ¿Quién fue la primera que abrió? Mira, definitivamente, yo creo que la primera que escuchó de las de las empresas privadas fue Sociedad Industrial Dominicana. Inmediatamente fuimos y no solamente escucharon y dijeron sí, sino que hasta nos modificaron, hasta cambiamos de lugar. Y quedó mucho mejor con lo que ellos nos indicaron. ¿Te acuerdas que en principio iba a ser en el Garden Tenanel? Y ellos dijeron, pero yo quiero poner un área de tal cosa y me conviene más en tal sitio. Y ahí entonces hasta cambiamos el lugar, llevándonos de hacer algo para poder convencer, vamos a decir, al primer expositor. Y ya después de eso fuimos llevando, las multilaterales entraron, no con dinero, pero sí con un apoyo importante, y es de traer lo que eran las exposiciones internacionales. Y de ahí entonces fuimos, yo te diría que no faltó una empresa que no tocar durante de todos. Y entonces ahí vinieron entonces muchas reuniones para estructurar ese programa y llegar a quién iban a ser los panelistas, y ahí también de la mano de Indira. Indira, ya te mencionaron en el área de ventas del proyecto y me imagino que tú te involucraste mucho con el tema de la comercialización y la captación de fondos para hacer esto realidad. Cuéntanos tu experiencia y cómo tú recibiste esta idea cuando llegó. Elizabeth y yo somos socias en EM Estrategia. Yo realmente estoy a cargo no de ventas, sino más de la parte que tiene que ver con diseños de proyectos, porque soy ingeniera. Entonces, tengo varios sombreros, entre ellos la Dirección de Sostenibilidad de Martí, que es una oficina que siempre está abierta para este tipo de proyectos y nos apoya muchísimo. Llevamos toda la parte conceptual, la revisamos de manera cuidadosa. Yo estaba trabajando desde hace meses, desde el año 2024 con Elizabeth, y el resto del equipo del CODES no me conocía. Yo estaba trabajando como que en la parte de diseño. Y parte de lo que le decía a Elizabeth es que la sostenibilidad primero es costosa, porque tiene que ser a largo plazo y sostenida en el tiempo. O sea, no son acciones puntuales, que de eso está lleno el país. Y tal vez por eso los muchachos no lo entendían, porque al hablarle de una feria, se habla mucho de un evento donde se gasta el dinero y no tiene ningún tipo de repercusión y no tiene ningún tipo de continuidad, porque a eso es que estamos acostumbrados, eso es lo que estamos acostumbrados a ver. Y de hecho, en el sector privado hay una repetición y hay una superposición de temas y de eventos que muchas veces nosotras no tenemos el espacio en la agenda para asistir a todos.
incluso eventos que son lo mismo dentro del mismo tema, y entiendo que ahí falta un poquito de unificación, y eso era lo que queríamos cambiar. Primero, que no solamente el evento, fuimos muy cuidadosas al pensar que el evento no estuviera dirigido al mismo grupo de empresas, que son las empresas que pueden financiar una estrategia de sostenibilidad y pueden financiar expertos del calibre de nosotras que dirijan esas estrategias de sostenibilidad in-house. Eso es un grupo de empresas grandes que tienen el medio y que por lo general son las que lideran el tema de sostenibilidad en el país a nivel gremial y en la agenda nacional. Queríamos que fuera abierta al público, que tuviera muchos sectores de la sociedad civil involucrados, que tuviera la academia. No queríamos que fuera algo que se quedara simplemente a puertas cerradas, sino que calara en la sociedad dominicana, y eso sí fue disruptivo. A la hora de acercarnos a las empresas con esa idea, ese fue el efecto diferenciador que tuvo. Aparte de que también se abrieron espacios de difusión como este, como Voces Sostenibles. Ahí va. Y ahí fue que Elizabeth, yo digo que Elizabeth no siempre me involucra en sus proyectos o en los proyectos de M Estrategia de lleno, sino que yo participo detrás, pero yo soy como la avanzada en el momento en que ella me necesita, que diga, Indira, yo necesito que tú vayas. Entonces ahí entré yo, y recuerdo que llegué a un podcast que fue con Samuel, que ese día yo no lo conocía, llegué directo al podcast. O sea, yo me le aparecí, ahí estoy yo. Y que Elizabeth, ¿quién es esta que llegó aquí? Explícanos. Digo yo, confían, así como dicen a Percito, que dice confíen. Confié tanto que más nunca volví al podcast. Le delegué. Yo dije, bueno, Elizabeth, de ahora en adelante yo tengo gusto entonces de hacer, pero yo creo que ella lo hizo muy bien. Y lo que más me llamó la atención de tu rol en el podcast, Indira, en ese momento, es que no leí el guión. Y yo no sé leer el guión. Es nuevo, supuestamente. No se está leyendo el guión, está fluyendo, por lo tanto, tiene mucha capacidad. Y fue mi manera de yo poder seguir en mis labores rutinarias de CODES. Y Estoy más delegando tu partida en una persona que tú confías ciegamente como Peter. El señor Peter Rick. Que se encargó también de la mano de Indira de llevar ese programa. Pero la realidad, la realidad de eso es la voz en off lo sabe de primera mano. Ustedes tienen 3, 4 años tratando de que yo trabajara en un podcast, de que yo hablara en la cámara, a ver si qué. Y por un azar de ese día, Samuel no podía estar. Tú tenías CES, creo que era. Consejo de Seguridad Social. Creo que era CES que había, o CNS. Y Samuel me dice, oye, no voy a poder llegar. Digo, viejo, pero está bien, pero Elizabeth tira para adelante con Indira. Y llama a Elizabeth y dice, yo tampoco puedo ir. Y digo, ok. Entonces ahora tengo yo que meterme en esto. Turno al bate. Y nada, entonces empezamos a fluir. Igualito que Indira, yo no me voy a ¿cómo se llama? El guión. Y yo veo esto y digo, bueno, vamos a tener problemas aquí ahora. Entonces, la pregunta sería, ¿es el primer episodio entre Indira y Peter? ¿Con quién fue? No fue con Príamo. Príamo. Con Príamo. Bueno, ¿Quién es Príamo? Príamo Ramírez es el director de O Sostenible. Mira cómo son las cosas, cómo el universo conspira para que las cosas queden bien. Ese día que Samuel no pudo estar y tampoco podía estar. Que voy a hacer un paréntesis ahí, que fue el segundo que apoyó la expo inmediatamente con Príamo. Creyó Y no solamente como institución, sino a título personal, igual que Paino. Que a título personal. El primero que grabamos fue Paino. Y luego vinimos con Diva Taz. Con Diego Taz. Que fue interesante. muy interesante. Ese fue el de Dindo. Pero cabe recalcar que el de Dindo, bueno, Sí, pero cada vez un vamos. antes y un después del podcast. Pero y cabe destacar que la idea del podcast viene un poquitito. El podcast no estaba nunca. Acuérdense que esto era una feria. Sí.
Esto fue cambiando todo. Deciden eso de Ahí dar vamos. apoyo mediático para posicionar mejor la feria. Y luego tenemos que seguir con el cuento de Priam. Mira lo que sucede. Yo creo que gran parte del éxito de la Expo, y lo vemos en todo el contexto de los números y los resultados en sentido general, es que fuimos completamente disruptivos. Así como la idea fue disruptiva, trayendo lo que era lo que se entendía al inicio, y estoy segura que en algún momento también lo vamos a lograr. Nosotros vamos a lograr también ser un hub con esta feria, vamos por lo menos en el Caribe. Porque la idea que trajo Francisco al inicio era una feria donde hubieran B2Bs, personas pudieran vender sus servicios y sus productos y otros fueran a verlo. Tuvimos que meter, dado a lo que vimos en el mercado, la necesidad importante que tenemos de educar, tuvimos que poner la parte de los paneles y la parte de decir lo que está haciendo el gobierno, lo que está haciendo la sociedad civil, lo que está haciendo la academia y lo que está haciendo el empresariado. Eso nos permitió a nosotros ese componente de educación, y ahí también tocamos la puerta de las universidades, que entraron también con todo su contexto. Y luego entonces dijimos, bueno, pero ¿cómo nosotros, hay tanto que educar, hay tanto que decir, hay tanto que hacer? ¿Cómo nosotros podemos, a mí me gusta una palabra que es democratizar? ¿Cómo nosotros vamos a democratizar esto y vamos a hacer que las personas entiendan lo que queremos hacer? Y ahí decimos, vamos a hacer un podcast. No recuerdo ni en qué momento fue que se te dijo del podcast. Tenemos que hacer un podcast y tenemos que hacer una sección en el Nuevo Diario. Ajá. Y, Bueno, que eso era parte del... y ahí entonces lo dijimos en la parte de mercadeo también. Tienen el podcast y el Nuevo Diario. Y era un tema de decir lo que se estaba haciendo. Y ahí surgió todo. De hecho, el primer podcast se grabó con Príamo, porque con él fue el primero que le dijimos, cuando hablamos con él, para ya cerrar, dijimos, no, es que tenemos que hacer un podcast contigo y tenemos que decir todo lo que está haciendo con Deo Sostenible. ¿Y qué es Deo Sostenible? Aparte también en ese mismo momento, después salió que veníamos con la situación que tiran la modificación de la ley, que ese fue un podcast interesante con Paino, porque Paino se enteró la noche antes y grababa con nosotros. Que de hecho llegó como 10 o 15 minutos tarde, excusándose porque estaba leyendo el tema de la... Que la lanzaron esa noche. O sea, hay muchas historias y muchas cosas que fueron sucediendo. Y de ahí entonces Voces Sostenibles se volvió ya un espacio definitivo en lo que es, y cambiamos lo que era la idea de una feria a lo que es yo diría que ya puede ser hasta una especie de congreso, en el sentido general. A mí me gusta la palabra Francisco, una plataforma. Y ahí voy. Y después viene lo que es ya una plataforma, porque tenemos Voces Sostenibles, tenemos el Nuevo Diario como partner para hacer por escrito, dejar también, y tenemos entonces ya los distintos eventos. Y fuimos haciendo también eventos preparatorios. Hicimos el evento en Pro Dominicana, que Viviana también dijo que sí, de una vez. Buenísimo. Y de ahí entonces también ya vienen otros que van. Entonces se ha vuelto una plataforma. Lo que empezó tal vez con una idea de hacer algo para promocionar y vender productos y servicios, se ha vuelto, yo diría, que en la primera plataforma, y no conozco si hay otra parte en el mundo que lo tenga estructurado de esa forma, que de hecho Voces Sostenible tiene la primera temporada, ya vamos a acabar pronto con Voces Sostenible y volverá a temporada 2, y continuarán con todos los foros y los eventos y la preparación de lo que va a ser la Expo 2026. Pero vamos a seguir con Príamo, dime. ¿A dónde fue que me quedé? Contando, Peter, un poco de cómo fue ese primer episodio, Bueno. teniendo en cuenta de que no conocen de que se había modificado una ley que iba ligada junto con la sostenibilidad del país. Sí, la ley de residuos sólidos. Exactamente, que se tenía un... No fue convirtió en ley, sino que pasó de manera subverticia en el Senado de la República. Todavía es un proyecto. Todo eso que generó mucha alarma que en todos los sectores, principalmente el sector industrial. No, yo digo que la verdad que durante estos meses que estuvimos trabajando, tuvimos reforma fiscal, después tuvimos reforma laboral, reforma constitucional, proyecto de leyes, Navidad,
O sea, la verdad que Institucional. cambio de instituciones, cambio de ministros, entonces cada vez que Un gran reto. eran como, ok, eso ya pasó, ahora vamos y a convencer a las personas y entender, y ahí volvía otra cosa que venía para que nos hiciera. Francisco y yo parecíamos los mormones tocando las puertas y predicando y diciendo, y llegó un momento que No, ya estás y bajas, o sea. nos dábamos apoyo mutuo. Yo iba y me Cada decía, vez que logramos que alguien entendiera el mensaje, nosotros contentísimos. Pero otro día venía alguien, no, que yo no me parece apropiado nosotros para apoyarte. Y entonces era una... Back and forth. Sí, una mezcla de emociones importante en ese momento, cosas que nosotros teníamos que, salíamos a veces muy chocados, a veces muy contentos, tú sabes, pero lo hacíamos con pasión, cada día nos levantábamos a cumplir en realidad este proyecto. y yo creo que Dinámica de emoción. ¿Quién era el ángel? ¿Quién mantenía el ánimo siempre en el tope cada vez que pasaba algo de ese tipo que perdían como un poquito de la fe por la negación del uso de Yo creo que de alguna forma, todos en algún momento, cuando estaba con el buen dominicano, con el moco para abajo, venía, por ejemplo, Percio, o venía Elisa, o venía Indira, o venía Francisco, que le cambiamos el apodo, o venía Samuel, y nos decían, no, pero espérate, que tú vas a ver que va a estar todo bien y va a salir bien. Oye, tú vas a ver. Y mira, así mismo es. Así mismo es. Yo recuerdo un momento que, por ejemplo, yo compartía mucho con Elizabeth en el tema de la comercialización, que ella se sentía en algún momento no te sentía bien como iba sucediendo la cosa, y yo le decía, pero así viceversa. En el momento que yo recibí una cosa, yo me iba un poquito triste, por así decirlo, a deshogar por ahí, ¿no? La anunciante me escribía y me decía, no te desanimes, decía que a todos nosotros nos damos apoyo, y llevaba eso para donde nos sentíamos en baja, no estábamos cada uno de nosotros para levantarnos ahí mismo. Y yo creo que eso fue parte de la gran sinergia que creó este equipo, porque esto se volvió un Dream Team. Mira, falta... La mística que se generó a partir del trabajo fue que le dio sostén a todos Sí. para poder llevar. Bueno, yo creo que aquí hay una relación de dependencia. Al principio llegaban unos correos, oye, que yo no quería ni abrir. Dependencia ya. Cuando llegaban los correos, ya yo no lo quería ni abrir, porque yo veía, ay, excelente propuesta. Lamentablemente no contamos con el presupuesto. Y digo, wow, y otro, y otro, y otro, y otro. Y entonces eran empresas grandes. Y yo decía, sí, esos son los grandes, imagínense los medianos. Yo recuerdo. y ahí fue que vino entonces la idea de cambiar todo y de ser disruptivo. Y decir, si los que siempre son los que apoyan te dicen que no, ¿cómo nosotros podemos hacer? Vámonos con lo que no. Lo que tal vez nunca Eso te lo dije yo. Acuérdate. tuvimos, vámonos con los que no. ¿Cómo fue esa conversación? Elizabeth a veces se ofusca cuando ella no puede controlar algo. Y los ingenieros trabajamos en el descontrol. Con imprevisto. En el descontrol. O sea, nosotros tenemos que buscar soluciones en el descontrol. Elizabeth está acostumbrada, por las industrias que ella ha manejado, a tener total control. Entonces hay cosas en un evento de esta magnitud, cuando tienes tu reputación impecable en una trayectoria de tantos años, que voy a comentar algo sobre eso, de todos. Cuando tú tienes tu reputación y tu nombre detrás de un proyecto y tú ves que son demasiadas aristas que de las cuales tú no tienes ningún tipo de control, porque hay instituciones donde no tienes acción y no puedes, es una alianza reciente, porque hay que ver, que lo estábamos comentando, que apenas en noviembre todavía teníamos Expo Sostenible conceptual y la feria fue en abril. Toda la parte de creación, diseño, patrocinio, expositores, todo se concretizó después de enero, entre enero y abril. Yo diría, O sea, fue Entre febrero, fue febrero, después del evento de Pro Dominicana. Fue un tiempo récord. Ahora nosotros lo estábamos conversando, pero realmente fue un trabajo increíble, grandísimo, que tenía muchos elementos, desde protocolo, desde seguridad, desde patrocinio, bueno, la parte económica, la parte de montaje. Teníamos que tener la parte de sostenibilidad muy pendiente en todo momento porque es un tema de reputación. Y ahí viene lo importante que fue la creación de un espacio
donde ya el dominicano siente que confía en ir a expresar sus ideas. Y tengo que reconocer que para mí fue un aprendizaje porque durante el desarrollo del podcast yo misma tuve la oportunidad de conversar, por ejemplo, de lleno y en detalle con el director de compra y contrataciones, y yo no sabía un sinnúmero de cosas y de prácticas que existen internamente y están documentadas en la página de compras y contrataciones, y el dominicano por desconocimiento o porque tal vez en un discurso político eso suena a autopromoción de campaña, no se le presta atención, pero son prácticas institucionales importantes en la República Dominicana, y este es el espacio que es objetivo para tú poder hablar de ese tipo de cosas y que realmente sean de valor para la sociedad dominicana. Y Elizabeth, cuando estaba escéptica, yo le decía, oye, si ese te dijo que no, olvídate del mundo, que el 90% del empresariado de República Dominicana son medianas y pequeñas empresas. Vámonos con el otro 90%. Y ahí, Vámonos con el otro 90%. Y ahí fue que en el mismo momento en que eso sucedió, bueno, muchísimas empresas entraron porque ya hubo un efecto multiplicador de que ya se estaban enterando que los otros sí estaban, y eso se genera en la República Dominicana. Y un componente súper importante fue la reputación que estos muchachos, jóvenes empresarios, le han inyectado a sus proyectos y a las instituciones que dirigen. Sin esa reputación impecable, la credibilidad en tan poco tiempo de un evento como Expo Sostenible hubiese sido imposible. A la hora de nosotros llamar a cualquier director, a cualquier ministro, a cualquier viceministro, a cualquier empresario, decían, ok, ¿quiénes están? Codes, Samuel, Elizabeth, ok, vamos. Confianza, generar esa confianza. Entonces eso es una responsabilidad muy grande. Y yo creo que ahí les voy a sacar que tal vez no se lo van a decir, nadie se lo va a decir, el aplauso, porque realmente no todo el mundo puede darse ese lujo en la República Dominicana. ya hablamos de cómo llegamos a la idea y del proceso dramático de materializar algo que nunca se había vendido en el país. Entonces, hacemos ahora la parte práctica de ejecución. Ya tenemos el podcast, ya estamos posicionados, ya estaba de visibilidad. Comienza el montaje. Ahí entramos con Francisco. Pero antes de eso, yo quiero aclarar algo, falta algo. Mira, esto es un evento que yo creo que es lo principal que hemos tenido para llegar al montaje. Y si bien es verdad fue muy poco tiempo, el gran hito fue, nosotros logramos, muchas de las empresas, de las personas individuales y demás que entraron porque de verdad creyeron en el proyecto, vieron que el proyecto se estaba haciendo, pero creyeron de verdad en que podemos hacer un cambio y podemos tener un mundo mejor. Y logramos tener más de 100 alianzas. O sea, no fue que una empresa patrocinó, que tampoco fue que llegaran tanto patrocinio. O sea, sí llegaron, Samuel, algunos. Sí, pero pudimos haber hecho mucho más, que ahí es que Francisco dice que yo a veces me caía porque yo conozco y sé de todos mis compañeros que trabajan en este tema, pero también entendemos el contexto en el que nos encontrábamos, económico, social y político del país. Pero sí entiendo, y gran parte, y lo mismo, el objetivo de desarrollo sostenible, se basan en alianzas. Y el gran éxito fue lograr tener todas esas alianzas, desde lo más alto de gobierno hasta una persona que tal vez tú puedes decir, bueno, ¿qué te puede aportar? Aporta muchísimo. Nosotros teníamos los emprendedores. Los emprendedores le tocamos las puertas, ellos mismos se agruparon. Ahí tengo que quitarme el sombrero con Porfirio de Green Depot, que él agarró y nosotros dijimos, mira, tú te encargas de los emprendedores. Lo agrupó, lo buscó, lo llevó, lo hicieron, las fundaciones, las asociaciones sin fines de lucro también. Ahí estaba Patricia, de Fondo Agua, que ella fue la que se encargó. Estaban todas. Pirigua, que nos dio el honor de estar presente. Doña Pirigua creyó, nos apoyó, asistió. Nos dice que no sale a nada y que fue a esa actividad. No sale a ningún sitio, de verdad que, y de verdad que uno de los grandes. El mejor reconocimiento
Ahora yo le voy a decir algo. Hemos criticado mucho el tema o hemos hablado mucho de la dificultad de la obtención de los fondos. Y para cerrar el tema eso, debo cerrarlo yo. Para superarlo. Y yo no puedo ser mezquino porque yo hice 2 llamadas de gente en la que he confiado mucho y que te sé que apoyaron. de responsabilidad que han confiado, la gente de Altio Capital y la gente de Capcana. No puedo dejar, yo no puedo quedarme callado cuando esa gente No. una llamadera. Go. Esos fueron No, y Punta Cana, tú te quedaste como, oh, Elizabeth, ¿qué fue? así también. Que un saludo a Jorge Subero y un saludo a Héctor José Rizal. Nosotros sí tenemos que decir o sea, eso, que Entonces, al final, al final sí tuvimos mucho respaldo del sector privado y también del sector gobierno. Pero generaron la confianza. Sí, Claro, todo lo que tú estás diciendo. Pero fíjate, Sí. que una cosa es- No. Con humildad, pero Si no logramos esa parte, porque la humildad no tiene que ver con tú saber para lo que tú das, para lo que tú eres bueno. Entonces, si nosotros no tenemos eso que tú dices, ese bagaje, si no, esos galones que tenemos nosotros, que tiene el CODES, nosotros no lo hemos ganado. Y porque esa credibilidad se ha construido señores, son 8 años. con sacrificio. Y ahí Pero viene es que si Elizabeth me dice, ve, es con los ojos cerrados, porque ella ya lo certificó a usted. Sí, fíjate qué interesante eso que dicen, Dira, se generó confianza para la actividad, para un producto intangible, algo que nunca se... Ahora, ¿cómo pasamos nosotros, como dice Irving, de eso que era intangible, de esa confianza que generamos, de esas empresas que nos apoyaron, a de entregarles realmente a la parte material. y poder cumplir con las expectativas de a todos aquellos que nos apoyaron? Pero ahí yo creo que fue mucho, no solamente el hecho de que ya teníamos el podcast, que fue una realidad, y el hecho de los artículos que fuimos escribiendo, que fueron una realidad. Yo creo que la narrativa y la conceptualización de cómo se fue haciendo fue lo que llevó, no solamente, aparte de la credibilidad de cada uno de nosotros, es que de verdad tenía una narrativa. Cada uno, cuando tú hablabas con los expositores, tocábamos la puerta a cada uno de lo que iban a hablar, tenía una narrativa, tenía un orden lógico del por qué se estaba haciendo y se estaba estructurando de esa forma. Iniciar con las políticas del gobierno. Y ahí ya, y cuando la gente me decía, ¿por qué tú tienes a Carlos Pimentel de compras? ¿Qué busca compras? Compras es el que más compra, o sea, el gobierno tiene que tener sus políticas a través de compras. Ese es el centro general. Entonces, ir con esa narrativa, cuando hablábamos, recuerdo que estábamos haciendo el panel de energía, cuando estábamos... Uno de los ejes principales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es consumo responsable. Y por ahí Entonces, esto. cuando tú llevas todo eso, entonces tú le dices, no, espérate, yo tengo mis paneles, yo tengo ya que logramos entrar y tenemos los emprendedores. Tengo que tener una parte educativa, si es aquello, pero algo que sea para el resto del público. Bueno, ¿quién es mi persona que yo siempre he trabajado con la parte educativa? Sayuri en Vaina Verde. ¿Cómo yo voy a hacer llegar ese mensaje a los jóvenes? A través de Sayuri. El PNUD también, que tiene un tema de jóvenes. Entonces fuimos buscando... No se olviden los colegios. Ahí voy. Sí, pero Por esa discusión de los colegios, recuerdo, estaba yo en Colombia y había gente escéptica con los colegios A aquí. Peter y a mí. Bueno, yo no sé a quién tú te estás refiriendo, pero yo inmediatamente lo vi positivo, porque es un tema educativo. no, está claro. Fíjate eso, que el nos- tema a de nosotros nos compras... preocupa que se preocupa de caber los niños del colegio. Ahí tuvieron y fueron muy importantes. Fíjense que todo en la feria, todo el evento, todo el contenido fue un tema educativo. 100%. Pero O sea, un tema de concientización. si nos concentramos en la parte de llevarlo a cabo y analizando la pregunta inicial que tú hacías en ese contexto, yo lo que creo es que a nosotros solamente tenían que poner el bate en la mano. Simple. Pero también, Porque Carla, en esta conversación, ustedes se han dado cuenta. Sí, estamos sacándolo. Porque oye lo que sucede. Nada más falta el Nosotros psicólogo ahí. sabemos la capacidad del COES de ejecución. Sabemos la capacidad de Proexpo de llevar a cabo porque viven de eso. Hacen eso todo el tiempo. Sabemos la capacidad de articulación de EM Estrategia, del equipo de EM Estrategia con Elizabeth y con Indira. Y convocar a cada una de las personas que nosotros elegimos para que participaran en un panel no fue al azar. No. Por lo tanto, a nosotros simplemente se tenía que darnos la oportunidad de nosotros poder articularlo y ¡boom!
ocurrió lo que iba a ocurrir. Pero nadie habló del final. Todavía no hemos llegado. Estamos- Todavía no me llega ni siquiera al pre o al durante. Claro, pero al final es eso. La oportunidad se nos dio, es verdad. Esa sorpresita Tocamos puertas, final mía, se abrieron esa puerta demasiado y nosotros hicimos lo que sabíamos hacer. En equipo, articular una idea y tirar hacia adelante. Con altas y bajas, un roller coaster, pero se dio. Qué Pero- importante que tú Pero no dices ganamos eso. ninguna reunión. Porque esa es la No, no, actitud, yo creo que esa es la actitud que une este equipo. 100%. ¿Entiendes? Esa disposición, esa gana de trabajar, Esa esa constancia. y que Como en una serie, como en una serie, este equipo consistente. como en una serie de All Star. Sí. Tú sabes que el primer bate tiene que envasarse. Cada quien sabía su rol. Sí. Y cada quien sabía dónde poner su granito de arena para que la cosa se manejara. Entonces, cuando llegó el primer batedor, tac, lo envasamos. Tac, el segundo base, pam, grand slam. Punto y se acabó. Yo me acuerdo nada más cuando le decía a Percio, tu turno al bate, base llena, 2 out. Tira para adelante, te toca a ti ahora. Coge el teléfono y resolver también. No, yo creo que toca a ti. Hay algo muy importante, Samuel, que creo que tú lo mencionaste, pero entiendo que parte del éxito fue que cada tarea que se asignaba a cada quien, el otro confiaba plenamente Sí, claro. en Por que eso esa somos discusión iba a equipo. ser flawless. Claro. No, y ahí voy a decirlo también. Bueno, el tema internacional, hablamos de los colegios. Los colegios me tocó un tiempo que compraran la idea y lo logramos. Pero cuando la parte internacional, recuerdo un día que estamos en la reunión y hace Peter y levanta la cabeza y dice, yo voy a llamar a Olinda. Sí, Olinda es la mujer que va a resolver. Olinda es aguero. Mire, sí, Y digo yo, bueno, tú te encargas, pues tú te encargas. Y él nada más me informó, hablé con Olinda y son fulano. Ok, Peter, eso es tuyo, tú te encargas de quítate el traer. sombrero con Peter en ese momento, porque Peter hizo un aporte fundamental. Nosotros, señores, traímos 2 expresidentes, Él lo gracias creó, al enlace que Peter pudo materializar. No me spoilé los temas, vamos a llegar a ese punto donde Peter nos explica cómo él logró que en la feria. Tiene que darme los créditos para él llegar a tener esa herramienta. No, vamos Y él que darme los a créditos. llegar a ese Ok, punto. vamos, este podcast de hoy va a tener varios episodios. Sí. Parece que va a ser muy largo. Tú lo puedes dividir. Vamos a comenzar. Pero la de mandar a buscar un minuto entonces ya. Yo creo que sí. Ya yo creo que sí. Y la segunda toma ya del cierre la podemos hacer. Señores, esas son las escuelas de que debo esa cantidad de reuniones. La gente ya ahora dependen de esa Yo situación. creo que nos hacía falta un espacio para desahogarnos y hablar, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que sí. Es de la terapia. Se la perdió Percio. La idea era esa. La terapia de goce sostenible. Pero La terapia. Peña habló un poco de cómo fue el montaje, cómo lograron primero reservar uno de los hoteles más importantes de la historia dominicana para este evento. Por fe. Mira, Esta gente eligieron una fecha. mira. Y por fe. Porque acuérdate que ese Una fecha. un año antes. Paramos 8 meses, 9 meses de antelación. Sí. Es un sitio que no era. Creyendo en una idea Por cierto, el 15 y el 16 de abril. que no estaba en ese momento ni siquiera estructurada. Exacto. Y lo separamos. ¿Por qué? Y bueno, todo el que organiza eventos sabe esto. O sea, tú tienes todos esos hoteles y más el embajador, está buqueado el año entero. Si tú esperabas Y nosotros a tú buqueamos. tener algo en la mano para tú poder reservar, tú ibas a tener un problema. Una Tú ibas a boda. tener, no- Esa es la boda ese día ya. Entonces nosotros cogemos un voto de confianza a la idea que tuvimos y dijimos, vamos a trabajar, pero vamos a reservar. Sí, pero como Para quiera fue asegurar. diosidencia. Dios también ayudó porque cuando cambiamos el lugar estaba disponible el otro. También. Sí, Que claro. fueron como... Claro que sí. Había un De hecho, había una boda y dijeron, mira, yo tengo un cliente que todavía está en veremos, déjeme yo confirmarle. Y ahí nos llega el correo diciéndonos que nos confirman el cambio, porque eso fue otro, como dice el... Evidentemente, señores, Dios era el centro de todo. De todo. De leche. Mira, Ah, sí, vamos a llegar al cierre. y bueno, y para hacerte el cuento del montaje, un montaje conlleva muchas aristas, ¿no? De las cuales hay que cuidar que a cada paso. Y como dice Indira, es un evento muy particular que teníamos que llevar una narrativa correcta, porque nosotros no vamos a venir a hacer una cosa que no es. O sea, nosotros creemos en esto y dijimos, vamos a diseñar este evento contemplando que fuese lo más consciente dentro de la naturaleza de la actividad posible. Y así nosotros nos metimos en el diseño de piezas, de todo lo que es el montaje. Primero el diseño, que fue, como dice Samuel y Peter, cambiando en muchos momentos, cuando hacíamos las reuniones con el equipo completo, con Percio, que teníamos muchas ideas también en el momento.
y hicimos cambios hasta el último minuto. Entonces, todo ese diseño, Bueno, nosotros la lo noche pensamos, La noche antes, todavía idea cambia. genial. Sí, una idea. una idea que fue aperísima, que terminó el layout de la feria, que ya estaba, de por sí estaba bien pero terminó quedando más ápera todavía. Claro. ¿Cuál fue esa idea? No, esa fue mi viejo, sorpresa o sea, que ustedes no sabían. la forma que se estructuró de la feria era como una L, ¿verdad? Ajá. Al final terminó siendo una T. Sí, sí. Pero y ese fue la gran idea. Fueron muchas ideas, fueron muchos cambios. Claro. Pero déjame seguir. La T y la L. Vamos a entender un poco, Mira, entender un poco el diseño del primero el diseño, ¿no? Primero la fase del diseño, de liberar muchísimas reuniones, haciendo cambios de distribución, de elementos, de piezas, hasta que llegamos a aterrizar, ¿no? Eso nada más era, Elizabeth, llama a fulano hasta un punto que me te dijeron, decide específicamente porque le voy a quitar el stand, porque se lo tengo que dar. no, entonces eso es otra, los participantes. Entonces, cada participante de eso se le promete una cosa y que dársela, pero hubieron cambios en el momento que teníamos que dialogar y llamar, mira, tú te asignamos esto, Claro, y y muéveme este aquí. un DR. Pero no solo Aquí te eso, sacaron. no solo eso. Yo abogué por mi amiga Lorena Solano, que no le querían dejar poner Mira, yo estaba con ella ayer, de hecho. No llegó la Y maqueta. nos reímos de eso porque la maqueta, haciendo un comentario de eso, la maqueta nunca se la quedó llegó. entregar. Pero señores, ayer me reuní con ella y me dice que todavía no está lista. Pero después de cambiar, no, y al CODES, y al CODES Pero está sacarlo, quedando bien, es lo importante. y al CODES tuvimos que sacarlo del stand. Sí. Y a mi fundación tuvimos que moverla para el otro lado. O sea, nos sacrificamos nosotros para poder ir cumpliendo, porque de verdad que esto yo creo que fue el último momento. O sea, las personas cuando lo vieron ya una realidad fue que dijeron sí, vamos a entrar. Y creo que también el éxito ha sido, para ya ir a la parte de cómo se ejecutó, a dos cosas. No solamente que somos un equipo muy bueno, porque hay que decir, nosotros debemos quedarnos bombo. También un equipo donde no hay, La mano soy yo que lo digo. también es un equipo donde no hay celos profesionales y donde cada quien apoya al otro. Así como cuando yo podía caer, entraba Francisco y me subía, y cuando Francisco estaba abajo y también yo venía. Es un tema de que es un apoyo. Y aparte también de que la preocupación no era de que cuánto vamos a ganar en la feria. La preocupación era si le vamos a poder pagar. ¿Cómo que vamos a pagar esto? ¿Cómo que vamos a pagar Realmente, esto? si le vamos a pagar, hacerla bien, Bien, cueste lo que cueste, y poder que sea, por así decirlo, sostenible. no, y es sostenible económicamente. Y mi miedo era ese. Y cuando empezaban ellos y empezaban con unas ideas, y Persito y Francisco venían, Ponerse de y yo decía, Dios mío, bájenle un chin, Que bájenle hay que un chin. resaltarlo, nuestro tiempo completo durante todos esos meses fue totalmente voluntariado. Eso no fue pagado. No, aquí, Fue un tiempo puesto a la disposición y al servicio de la República Dominicana. Eso hay que decir. y ahí viene, por ejemplo, el área de los emprendedores también fue un área que se otorgó y a las universidades y Lo demás. financió M Estrategia. Sí, lo financiamos Más todos, porque era un mecanismo exacto, lo que estamos buscando es un mecanismo de poder llevar y que el mensaje llegue y poder decir a la gente. Así mismo también logramos muchos media partners, gente que se entró, que la promocionó. Ahí viene el tema de Poteleche que hablamos, o sea, desde un principio el contexto general, y eso es bueno que lo llevemos y lo digamos, se habló de hacer un pacto y de firmar un documento que fuera un pacto. Se habló, no. Se redactó Hicimos el pacto, se redactó el pacto, pero lamentablemente no pudimos en esta edición ponerlo en ejecución, porque como todo fue tan rápido, en el contexto de que las personas fueron entrando en último momento y pudimos convencer en último momento, entrar un componente de, mire, este documento tú tienes que leerlo, tienes que saber que lo vamos a hacer, iba a tomar una logística mayor. Entonces, ¿qué surgió? Tenemos que hacer algo, la gente tiene que comprometerse. ¿A quién fue que se le ocurrió el tema? A del Persito. libro? A Persito. Persito dijo, vamos a hacer un libro. Digo yo, pues tú te encargas. No, está bien. Lo único que nosotros dijimos fue,
tú te encargas del libro. Un libro que sea grande. Yo me acuerdo de eso, le dijeron a Percio, ¿usted carga el libro? Y Percio, sí, claro que sí. Después de repente a las 9 de la noche me dice Percio, mira, príncipe, hazte un podium ahí. Necesitamos para el libro. Entonces llegó el libro, entonces llega el libro vacío y dice, él, ¿alguien escribe bonito? Ajá. ¿Alguien escribe bonito? Pero ¿cómo que alguien escribe bonito? Esto no puede ser de que de que alguien escriba bonito. Indira dijo, yo resuelvo. Bueno, fue que Percio realmente, en su, hay que decirlo, Percio debería estar aquí. visión, él no va a estar aquí, No entiende. y creatividad dice, ay, qué chulo pudiera ser que fuera como pote de leche, que hiciera como el enunciado de yo me comprometo a una República Dominicana sostenible, creo que era lo que decía. Y yo, pero pide por esa boca santa, ¿qué tú quieres, pote de leche? Y yo, de freca, llamo a Pote, mira, que yo necesito que tú me firmes un libro que dice tal cosa, y yo quiero que tú me lo hagas, pero yo quiero que sea orgánico, así, que se vea como tu arte sin ensayo y sin mucho... Pero dile que eso fue de un día para otro. No, eso fue esa noche. Para el otro día ponerlo. Eso fue Y te juro, en la víspera. Era la noche antes, estábamos en el Hotel Embajador y eran casi las 10 de la noche y Pote me dijo, ven para mi casa. Y yo llegué, me desmonté, fui a la casa de Pote y él lo escribió, yo lo grabé, lo mandé al grupo. Le digo, Percio, aquí tienes tu libro de Pote. Y es el enunciado que firmó República Dominicana completa, que fue el famoso libro, que fue como que el protagonista, ¿verdad? El libro de visitas. El libro de visitas. No, un libro de compromiso, no visita. El libro de compromiso. El letrero de continuará. Entonces, No. volvamos a donde estábamos. Francisco, ya hablamos un poco de la noche antes, pero cuéntanos. Sí, del diseño, luego pasamos a la fabricación de todas esas piezas, ¿no? Y luego al montaje. El montaje en sí también fue un reto, eran muchas cosas simultáneas. Imagínate tú tienes un área ferial donde cada uno de esos participantes tiene un marcaje distinto, una imagen distinta, un objetivo distinto en la feria. Tiene 20 participantes con necesidades particulares cada uno, comenzando por ahí. El techo y el montaje. El área donde teníamos el cierre, de que hicimos un concierto de cierre con unos muchachos que nos tocaron ahí en unos Unos tanques azules. Teníamos el área del atrio, que fue un área muy interesante, donde se prestaba para el networking, para esparcimiento, pero donde también hicimos también una movida estratégica, colocó una pantalla también para poder enseñar todo lo que estaba pasando dentro del... Sí, porque ese fue otro tema que nosotros no previmos. Nosotros sobrepoblamos Cuando abrimos, pero de una manera sorpresiva. cuando abrimos el registro Del registro. y empezaron a llegar esos registros para las personas entrar a los paneles Teníamos el doble de lo y que... teníamos, ¿y qué hacemos? Entonces, Una persona el día 1. 1.000 para el primero. Oye, cada vez olvida más, ¿eh? Caben- 1.001 persona inscrita para el primer Panel. Viejo, Había personas cada detrás. cada 150 en el salón. Calcúlate el déficit. Entonces yo... ¿Qué hacemos? Y del carajo. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros pusimos... Yo me estoy riendo de que todavía Mira, estábamos nerviosos y dijimos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a Vamos a continuar con nuestro acto, vamos que se llene el salón y vamos a poner afuera una gran pantalla para poder enseñar todo lo que está pasando dentro. Y todo el que se quede afuera, que fue mucha gente, pueda presenciar lo alto y los paneles de afuera, con un sistema de sonido afuera. Sí, Y pero- eso lo hicimos. Por eso también costó, porque al inicio yo recuerdo que decíamos, vamos a pasarlo afuera, y no, que el sonido daña a lo que están en los, pero al final, Sí, al final fluyó. muy bien. Y también el área de adentro. Bueno, nosotros como también siguiendo la línea de lo que es la actividad, nosotros tuvimos actividades previas como la de Pro Dominicana, el lanzamiento que fue muy importante también, que tuvimos un excelente apoyo ahí también, Claro, y y de fue muchas mucha gente personalidades, de muchas personas, muchas Agradecimiento, instituciones Viviana Rivera. que sirvió como catalista para poder cerrar esas participaciones. Pero todos esos elementos que nosotros fabricamos en esas actividades los reutilizamos. Y de hecho, todos los elementos que nosotros fabricamos para el 2025 los tenemos almacenados. Porque todos esos elementos los vamos a reutilizar en el 2026 también. Hay una Y proyección eso es sostenibilidad. de reutilizar
durante el tiempo, todo lo Todo lo que se pueda reutilizar y reacondicionar lo vamos a hacer. Es que eso es parte de la sostenibilidad. Y aparte de eso también, con el tema del desmontaje de los desperdicios también, organizamos todo lo que se desperdició para que fuera... Ahí tenemos que dar las gracias a Jorge Risset. Y Jorge, que, bueno, de hecho, Jorge, No, y todos los empresarios que asistieron dejaron sus agendas y asistieron a la inauguración. Roberto Herrera, doña Melba Grullón, Señores, también fue. José Miguel Boneto se fue de viaje, dio su discurso, esperó que terminara y salía de viaje en ese momento. Sí. Así es. Para que Tenemos ustedes sepan, reconocer- yo le envié una carta en nombre y representación de todos nosotros, agradeciéndole ese gesto. Sí. bueno, el presidente Porque Mejía- cuántos otros presidente tuvieron la Mejía. oportunidad y no hicieron nada. No, Y la diversidad de personalidades gubernamentales que también asistieron, que estaban enamorados del proyecto. El ministro Padino fue en 2 ocasiones. Enamorados. Bueno, el ministro Paino. no, perdón, que ellos hicieron en el stand de ellos hicieron algo muy, muy buenísimo, chulo. Yo iba a hablar de eso Ah, mismo. Pues dile, dale. Que eso es algo, eso es una idea que se puede, que los demás stands para el año que viene deberían de replicarlo. Medio Ambiente tomó una esquina, un ala, y entonces ahí tenía charlas. Ellos dentro de la charla, estaban dando charlas, o sea, dentro de la expo, estaban dando una charla de lo que estaban hablando y las cosas que estaban haciendo. Medio Ambiente, estaban explicando, digamos, de manera más particular lo que es la sostenibilidad, y todos los planes que el ministerio estaba llevando a cabo relacionado no solamente con medio ambiente, sino también con la sostenibilidad. El ministro, el día del cierre, estaba en el interior. Y él llegó solamente, él llegó de carretera, lo que sea, llegó a la feria, a la expo, para el cierre, para dar las palabras y eso, llegó como llegó. O sea, eso te dice a ti el nivel de compromiso que logramos generar nosotros en la expo. Uno de ellos fue Tito Visionó también, hizo lo mismo. Llegó de los Estados Unidos, participó, o sea, solamente le dio tiempo a recorrer el espacio ferial y luego se retiró a negociar lo del arancel Sí. del 10%. Sí, porque que él canceló de último momento porque se le presentó ese viaje. Claro. Pero de verdad que en cuanto al apoyo, nuevamente, fue un apoyo de más de 100 instituciones, muchas personas se involucraron, los medios, los directores de medios, Albanelli Familia, Sí, Marvin Cavada. Dercí, Cavada, o sea, Luz Luz García, La Karina, Karina Alarcón. Karina, o sea, cada uno de Es los excepcional. los panelistas, Intec, ceremonia de cabecera. Aliet Ortega con Intec, Iluminada, o sea, el Pucamaima, cuando yo hablé con el padre Cecilio, me dijo de una vez que sí, o sea, Unive, No Metaldón tampoco. no, Metaldón dice, quítate, que fueron también de los primeros que dijeron que sí, aparte de todo, pusieron un stand espectacular con ese Nuestra trono, querida Ileana. con Ileana, que de verdad tiene una visión que yo la admiro, mucha gente. Y en cuanto a al cierre, para ir cerrando, que hay una situación, en cuanto al cierre, también había una sorpresa que Francisco y yo queríamos darle a todo el equipo que no lo sabía, y era con las personas de Fundeamo Artes, que teníamos que tener un cierre que fuera también que representar el contexto del por qué estábamos haciendo la feria. Los jóvenes que están cerca de los AMA, donde tiene tanto el CODES como tengo yo la fundación que trabajamos allá. Y yo, mi gabinete. Y tú, bueno, Indira y Salto tenemos todos en los AMA, hay algo en común entre el CODES, Clean Ahí Rivers, tenemos Citro- mucho en común. Exactamente. Y aparte de todo también la música. Nosotros somos muy creer de que la única forma en que podemos cambiar y generar es a través del deporte, la cultura, la música. O sea, nosotros tenemos que encauzar. Y la feria en sí, y lo hablábamos siempre, ¿por qué se hace? Es por el futuro del país, es por nosotros. Ya nosotros estamos aquí y nuestra vida va a quedar y nosotros quedamos. Pero ¿por qué tenemos que hablar de sostenibilidad? ¿Por qué tenemos que cambiar el medio ambiente? ¿Por qué tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas? Es por el futuro de nuestros hijos. Entonces, esa es como el cherry on the top, cerrar con por quién estábamos haciendo el trabajo. Señores, ya hablamos del montaje, ustedes cerrar la feria, pero hay unos aspectos que quedan.
y es todo el tema de los invitados internacionales. Ese es precisamente el expresidentes. punto. Que Yo creo que hay que darle un espacio a Peter para que simplemente que podamos cerrar con eso. Creo que esos invitados fueron importantísimos y que sumó muchísimo a la naturaleza del evento y a la importancia del evento. Peter, si podemos concluir con ese... Mira, yo recuerdo, teníamos una reunión, estábamos reunidos aquí en el salón de conferencia del periódico y estábamos hablando del tema de los expositores internacionales. No me acuerdo a quién fue que llamamos, había un español, no sé qué y tal. Y me pasan el documento que le estábamos mandando a las empresas, a los ministerios, qué sé yo, al que se estaba mandando toda la cosa esta. Y yo veo de que Erin Brockovich, qué sé yo, quién que yo, es que no se me olvida eso a mí. Y cuando empezamos a averiguar el tema de los precios, de cuánto tú cobras, qué sé yo, pues señores, pero ¿y cómo van a cobrar? Estos tigres está bien, tú lo puedes traer y le costea, pero hay que pagar. Yo hago así, estamos hablando con un español, no me acuerdo con quién era. Y el tipo dice, no, porque qué sé yo qué, ¿verdad? Por decir un número, no recuerdo. Bien, pero qué sé yo, si iban ahí como $25,000 o $30,000 en ese solo tipo. Yo digo, pero es que eso, no, es que eso, pero tú te estás volviendo loco, pero ¿y cómo le van a pagar que 30,000 y pico dólares a un tipo? Porque entonces viene con un séquito de gente que no sé qué. Y yo, como dice Francisco, a mí me dio como una cuerda grandísima y yo como que bajo la cabeza y yo me estoy diciendo a mí y a los seres que en mí habitan, me estoy diciendo, pero aquí, no, pero es que esto yo tengo que resolverlo. Esto yo no tengo que resolver, tengo que resolver. Esto lo resuelvo yo. Tú sabes que yo me digo que yo soy Michael Clayton, que lo que yo no resuelvo no lo resuelve nadie. Y como que de repente yo casi digo, oh, ven acá, pero esto es, no, la misión presidencial. Me paro y digo, ¿qué es lo que hay que buscar? Una gente internacional que hable. Digo, tú vas a ver ahora mismo, esto es Olinda Salguero. ¿Quién es Olinda? Tú vas a ver ahora mismo, y llamo a Olinda. Olinda no coge el teléfono. Olinda estaba en Brasil. Y digo, no, y la llamo como 2 o 3 veces, cosa que yo difícilmente hago, llamar y que 2 veces a una gente. Y digo, pero espérate, Paola. Llamo a Paola. Paola me escribe, estoy en una reunión, te devuelvo. O es muy urgente, dime por aquí. Digo, tengo esto y necesito esto y esto. Te llamo cuando acabe esta reunión. Paola me llama como media hora después, qué sé yo, y le explicamos lo que hay más o menos con todos los muchachos. Y como 2 días después, entonces me dice Paola, mira, creo que puede ser Cerezo. Cerezo va porque va. Entonces estoy viendo porque Mawad va a estar, para esa época va a estar en Estados Unidos dando una conferencia, no sé qué. Expresidentes. A su vez jugar con eso. Yamil Vinicius, el presidente de Yamil Mawad de Ecuador y el presidente Vinicio Cerezo de Guatemala. Y también estuvo el presidente, el expresidente de Costa Rica, que nos mandó un mensaje buenísimo por videoconferencia. Que fue el que dio de hecho la apertura a la parte del cierre de los No, presidentes. y ahí tenemos que hablar también que tuvimos el mensaje del jefe climático de la Unión Europea y el principal economista encargado de todo el PNUD. El presidente Alvarado, exacto, que mandó un video muy bueno. ¿Qué pasa? Hablando entonces ya con los presidentes y eso, se define quiénes son. Lo más interesante de quiénes fueron, de por qué fueron esos expresidentes, es porque fueron en su momento un referente y los iniciadores fueron disruptivos, al igual que Expo Sostenible. O sea, nosotros cambiamos la forma de pensar o la ecuación de lo que todo el mundo tenía en su cabeza, lo descomputamos. Estos presidentes en su momento, pero tú, ¿cómo se llama? Pero tú dijiste en un podcast serio, dijiste, ¿cómo es? Ding-dong, ¿cómo es? No, para que tiene que ponerle contexto porque yo lo hice. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el presidente Cerezo fue el primer presidente que hubo en Guatemala en la democracia. Y cuando entra la democracia, el presidente Cerezo
inicia una serie de revoluciones legislativas enfocadas a medio ambiente, sostenibilidad y el cuidado de los recursos naturales en sentido general y cómo hacerlo más sostenible. Igual el presidente Mahuad en Ecuador. Entonces, por eso ellos fueron elegidos por eso y enviados por eso. Siguiendo hablando ahí con Paola y con Olinda, entonces sale el tema de Ana Salceda, que es la directora de un documental que se llama Tesoro del Caribe, que tiene muchos lauros ya a nivel internacional, y nosotros fuimos quienes lo pudimos presentar aquí en República Dominicana, y tuvimos una conferencia inclusive con ella interesantísima de ese arrecife que se encuentra ahí entre Belice, Honduras y Guatemala. Y perdóname que te interrumpa, Peter, pero no puedo dejar de mencionar en esa ecuación a Arayet, que fue también Bueno, un patrocinador importante que nos apoyó sí, con todos esos boletos. Arayet, Todas esas personas. si Arayet no nos manda esos boletos, no hay forma. Hay problemas. No hay forma de que viniera. La sostenibilidad económica. ¿Cuántos vuelos fuera que necesitaron? Fueron para unos hacer cuantos. realidad? Fueron unos cuantos. Mira, boleto aéreo. Pero yo creo que no Pero deberíamos no contabilizarlo. contabiliza. No contabilizamos, pero fueron unos cuantos. Fueron el tema Sí, significativos. nuevamente vuelvo y traigo a colación las más de 100 alianzas y particularmente el apoyo, así como dimos de muchas empresas, que tengo que agradecer a Katia, nuestra embajadora de la Unión Europea, y a Ana María del PNUD. Y agradecerle a todos los que nos están haciendo, se nos están olvidando. Porque Hay mucha gente. Ocasionalmente, es pero son, como dice Elisa, de más de 100 alianzas. Y Y a cada una de ellas, de verdad que de tiene un corazón valor le agradecemos incalculable. por apoyar esta iniciativa intangible, esta idea que hoy que se materializó. y yo Que quiero, tenemos el compromiso y yo de- quiero, y ya con esto terminamos. Yo quiero también darle las gracias a Madeline Novas, Sí, Claro. a Naceli Rosario, a Astrid, que está siempre por ahí, incluyendo hoy aquí una voz en off, a Penélope, señor, Penélope Mejía, señor. Penélope, Que no y hay a, protocolo. y a Laisa, y a nuestra querida y adorada Laisa, que de hecho todavía forma parte del equipo en este momento. Gina. Y Gina ya la dijimos que es parte, la de las reglas, la que pone en orden y manda a poner el orden en todo. Y ahí entonces también a Francisco en aquel momento con el primer foro que se encargó, Francisco Martínez, Sí, que nos apoyó y coordinó y nos ayudó bastante en el primer foro de Pro Dominicana. De verdad que fue un equipo que está muy backstage, pero sin ellos tal vez nosotros no pudiéramos estar hoy hablando 100%. del éxito de Expo Sostenible. al mismo Irving. Ah, no, espérate. Que mandó todo lo que Entonces vamos a Irving. Es que ahí sí seguimos. Irving. Jorge el diseñador. A Maurice. Y a la Maurice. Jalvis. Jalvis, mi querido Jalvis. Jaime. Harvey, que no, sí, Harvey. Jaime Rincón, el tío Jaime. El tío Jaime. El despacho a cada rato. Bueno, y a todo el equipo del Nuevo Diario que dio una Claro. tremenda cobertura del evento, señores. Entonces, Qué bien. Es decir que nada, señores, con esto terminamos nuestro podcast Expo Sostenible. Se me pasó el behind the scenes. el behind the scenes, todos los bloopers, y todo lo demás. este es el primero. Entonces, La terapia de voces sostenibles. como yo soy una mujer, perdón, vamos al orden, como yo soy una mujer institucional, cedo las palabras al presidente para que le cierre y de ahí terminamos. Presidente de la... Presidente. Bueno. Ponemos en modo todos. Modo joder, espérate, ponerme derecho. Bien, aquí. Muchísimas gracias a todos por ver este episodio de Expo Sostenible. Y lo más importante que queremos que se les quede es que esto es un equipo cohesionado que ha trabajado por muchos meses para que ese evento que a todos les gustó pudiera ser un éxito. Pero más importante es que el próximo 15 y 16 de abril del año 2026 la cita está fijada desde ya. Así que esperamos a los empresarios,
con sus aportes desde ahora. Esperamos a los aliados, a los 100 más los que se van a sumar en la próxima ocasión y que Al al Estado va a seguir siendo Señores, hay que va a darle seguir siendo el mismo presidente. No sabemos si van a seguir siendo los mismos ministros y directores, pero ya sabemos que si el gobierno está alineado, todos tienen que alinearse en relación a la sostenibilidad. Nuestro ministro de la presidencia. Dar las gracias. Al ministro de la Y presidencia. que fue, inauguró y después nos recibió con... Y nos dio un gran espaldarazo, créanme. Sí, sí, sí. Así que, bueno, señores, para nosotros ha sido un placer compartir con ustedes estos detalles de lo que fue la primera Expo Sostenible, el primer evento multisectorial de su tipo, y simplemente agradecidos eternamente por su apoyo.